Por Radio Lima, Radio Victoria, en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca de Cajamarca, Radio Huaraz de Huaraz, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno, Radio Arequipa de Arequipa, Radio Huánuco de Huánuco, Radio Ica de Ica y Radio Tacna de Tacna. Mucho antes de las pantallas, el Perú encontró su primera gran conexión con la radio, entre 1930 y 1968. Este medio fue el motor de la modernidad y el principal espacio de entretenimiento y sociabilidad en el país. En esas décadas la radio era un medio bastante influyente. Fue la herramienta que permitió democratizar la información y la cultura en nuestro Perú, que cambiaba y crecía rápidamente. Y así logró convertirse en una institución clave para nuestra vida cotidiana. Su impacto se basó en 3 pilares. Logró informar con una inmediatez nunca antes vista. Es un medio de entretenimiento para las familias mediante la música o la ficción. Y, fundamentalmente, conectar a una sociedad fragmentada, construyendo por primera vez una identidad nacional compartida. Los Casimires de Esquenone, de la calle Estudios, Atalaya presenta a los ídolos del pueblo, los embajadores criollos. La radio tuvo un gran crecimiento en el Perú debido a los cambios que estaba viviendo en esta época. Las ciudades comenzaban a crecer, especialmente en Lima, y muchas personas migraban desde provincias buscando mejores oportunidades. Gracias a esto, la radio se volvió un medio muy importante porque permitía que las personas estuvieran informadas y también entretenidas. Según el artículo Las otras radios, el complejo escenario de la radio en el Perú, la radio llegó a formar parte de la vida cotidiana de muchas familias peruanas y se convirtió en uno de los medios de comunicación más importantes del país. Además, con la modernización aparecieron nuevas emisoras y mejoraron las formas de transmisión, haciendo que más personas pudieran escuchar noticias, música, radionovelas y programas deportivos todos los días. Ya del carnet sonoro de los hermanos Godea, en su audición número 1.800.349.379.000. ¡Qué compadre! Época 1930 y 1968. La radio se consideraba como el medio más importante de entretenimiento en esa época por las familias peruanas. Aparte de entretener, reunía a las familias para escuchar diversas noticias, para informarse de lo que pasaba también en el país diariamente. Base a las investigaciones que hemos realizado, según Bustamante, una encuesta de 1944 en el diario La Crónica y Radio Central reveló que a muchas familias les gustaba lo que era escuchar las canciones criollas y escuchar radionovelas. Asimismo, en otra fuente se podría confirmar que la radio se podía escuchar valses criollos y entre muchas cosas, famosos en esa época también. Lo más importante, aparte de todo ello, aparte de reunir familias, era que por primera vez la cultura popular peruana, su música, su historia, llegaban a todas partes del país. La Gran Feria 6 en el aire. Mientras que para provincias la radio era una forma de expresar su cultura mediante vivencias o lo que también era conocido como la radiomúsica, para Lima era una forma de diferenciación cultural, ya que ellos priorizaban la escucha de música clásica, lo cual ellos denominaban una alta cultura. También, gracias a las comunicaciones masivas que se obtenían mediante las emisiones radiales, las emisoras rurales y algunas de capitales provinciales resultaban de gran utilidad para evidenciar las dificultades económicas, sociales y políticas que esas comunidades atravesaban. Las radios empezaron a aumentar en mayor medida gracias a diversos factores, como las mejoras en cambios tecnológicos que hicieron posibles la disminución en los precios de los equipos para las radiodifusiones y los programas radiales. El 11 de septiembre de 1960 se consolida la inauguración de Radio Tumbes, sociedad comercial de responsabilidad ilimitada, mientras que en Lima su mayor influencia y popularidad en esa época era Radio Victoria, que emitía el que era uno de los noticieros más escuchados de la historia de la radiodifusión nacional, la llamada radioperiódico del El Mundo, el cual sirvió como ejemplo para la creación del formato noticioso en las diferentes emisoras que existieron después en el Perú. Que todo va a terminar para mí. Emilia. Sí. Te amo. Te amo.
En conclusión, la radio fue la voz del Perú. Acompañó a miles de familias, informó sobre lo que pasaba en el país y se convirtió en el principal medio de entretenimiento de la época. Como explica Carlos Rivadeneira, la radio ayudó a conectar a una población diversa y fragmentada, convirtiéndose en un medio presente en la vida cotidiana de los peruanos. Concluimos que la radio también creó espacios de convivencia. Las familias se reunían para escuchar música criolla, radionovelas, noticias o partidos de fútbol. Un claro ejemplo fue la radionovela Yo Pecador, transmitida por Radio Nacional del Perú en 1959. Aunque hoy vivimos rodeados de redes sociales, streaming, podcasts e internet, la necesidad de comunicarnos y entretenernos sigue siendo la misma. Como menciona Jacqueline Ollarse Cruz, la radio todavía mantiene importancia en muchas regiones del país, especialmente como un medio cercano y accesible para las personas. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Tamacún a la misma hora de hoy y por esta misma emisora.